Buenas tardes, les voy a presentar algunos datos sobre nivelación para alcantarillado. Tenemos el flujo superficie libre y el flujo normal. El flujo superficie libre son conductos en los que el agua circula debido a la acción de la gravedad sin ninguna presión por esta superficie libre de líquido que están en contacto con la atmósfera, como podemos observar en el siguiente canal. Donde Y es el tirante del agua, B el ancho de la solera, T es la superficie libre del agua, C el ancho de la corona, H es la profundidad del canal, el ángulo del borde libre, el ángulo de inclinación, talud, y tenemos también toda esta parte de aquí, lo que sería el área hidráulica y el perímetro mojado. El flujo normal, el flujo permanente o no permanente es cuando el tirante, la velocidad o el área no cambian con respecto al tiempo y permanecen constantes. Si los elementos con respecto no cambian, entonces se llaman no permanente. El flujo uniforme y variado es cuando el tirante, la velocidad del área no cambian con respecto al espacio. Y estos son gradualmente y rápidamente variados. El flujo laminar y turbulento está comprendido por fuerzas viscosas y de gravedad en relación con las fuerzas de inercia del flujo. Es decir, el número de Reynolds cuando es menor a 580, el flujo es laminar. Cuando va de 580 a 750, el flujo es de transición, y mayor a 750 es el flujo turbulento. El flujo crítico y energía. Flujo crítico, subcrítico y supercrítico es la relación de las fuerzas inerciales de la velocidad con fuerzas gravitacionales. El número de flujo es igual a 1, el flujo es crítico, cuando es menor es supercrítico y cuando es mayor a 1 es supercrítico. La energía específica es la carga de presión más la carga de velocidad. Esta se mantiene constante a lo largo del canal prismático, con la presencia de transiciones cortas. En la siguiente figura podemos observar los dos posibles tirantes de la energía específica. Estos se denominan tirantes alternos y representan un régimen de flujo crítico y de tirante mayor, y supercrítico cuando el tirante es menor. El punto de energía específica mínima representa el régimen crítico o tirante crítico y con un número de Rudd igual a 1. Ya, tenemos algunas estructuras básicas como son los vertedores, los orificios y las compuertas. Los vertedores se llaman así porque son un dispositivo hidráulico que consiste de una escotadura a través de la cual circula el caudal que se desea determinar. Tenemos aquí un ejemplo de vertedor, donde L es la longitud de la cresta del vertedero, H es la carga sobre el vertedero o el espesor del chorro medido desde sobre la cresta, como se ve aquí. Y D es la distancia donde se realiza la lectura de carga. Los vertederos tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Como ventajas tenemos que logra mayor precisión en los aforos. La construcción de la estructura es muy sencilla. No son obstáculos por los materiales que flotan en el agua y la duración del dispositivo es relativamente larga, es decir, que tiene mayor duración en la construcción y una larga vida. Como desventajas tenemos que el nivel del agua debajo de un vertedero es lo suficientemente elevado para afectar la descarga. Se dice que el vertedero es ahogado. Debido a turbulencias y vibraciones inherentes del funcionamiento de los canales laterales, no se considera estos problemas, excepto cuando existe una buena cimentación.
En cambio, los orificios tenemos que son aberturas de forma regular, hechos a través de un muro, por donde el agua circula haciendo contacto con todo el perímetro de dicha abertura, como podemos observar en la siguiente figura. La forma de los orificios es cualquiera, que más de los comunes utilizados son de forma cuadrada, rectangular o circular. Los orificios tienen alguna clasificación dependiendo de su descarga. Tenemos aquí como orificios de descarga libre y orificios sumergidos en dimensiones fijas y ajustables, como tenemos aquí en la siguiente figura. También se clasifica en orificios de pared delgada, pared gruesa y de tubo. Las compuertas, en cambio, consisten de una placa móvil, placa plana o curva, que al levantarse permite grabar la altura del orificio que se va descubriendo y a la vez que controla el caudal produciendo. El orificio generalmente se hace entre el piso de un canal y el borde inferior de la compuerta, por lo que su ancho coincide con lo del canal. Tenemos en la siguiente figura la carga total de las aguas arriba de la compuerta, la carga de velocidad, tenemos aquí y aquí, tirantes aguas arriba de la compuerta, tirante de la vena contraída aguas abajo de la compuerta y el tirante normal. El A es la abertura de la compuerta, el ancho de la compuerta es B y L es la longitud de la compuerta, hasta Y2. Azud y sedimentación. El azud es un vertedor transversal al flujo de pared gruesa, cuyo perfil tiene aproximadamente la forma de la superficie inferior de una laminada ventilada que vierte libremente sobre la cresta. Algunas de las aplicaciones para esto tenemos el riego superficial para cultivos intensivos y también para explotaciones con cultivos arbóreos. La sedimentación también es el proceso por el cual los sólidos se encuentran en suspensión en el agua, caen al fondo del recipiente donde el agua es contenida. La sedimentación es un proceso natural que ocurre por el efecto de la gravedad. Esto sucede en ríos y lagos, pero las personas también han utilizado este fenómeno para conseguir que el agua sea más pura y más segura. Tenemos algunas aplicaciones de la sedimentación. La sedimentación es empleada para procesos de separación. También una de las aplicaciones de especial interés se produce en el tratamiento de aguas residuales, donde se realiza de dos formas, ya sea de sedimentación simple o de sedimentación inducida o decantación. La sedimentación simple tiene por objeto reducir la carga de sólidos sedimentales cuyos tamaños de partículas son relativamente grandes. Mediante esta operación se elimina partículas simples, no aglomerables, por disminución de la velocidad y turbulencia del fluido, es decir, la eliminación se da simplemente cuando la fuerza de gravedad que obra sobre las partículas prevalece sobre la fuerza de arrastre del fluido. Esta operación se realiza en unidades conocidas como desarenadores o también clasificadores. También tenemos lo que son cuencas hidrográficas y de precipitación. Una cuenca hidrográfica es una cuenca de drenaje de una corriente. Es el área de terreno donde todas las aguas caídas por precipitación se unen para formar un solo curso de agua. Cada curso de agua tiene una cuenca bien definida para cada punto de su recorrido. La precipitación es toda forma de humedad, originándose en las nubes hasta llegar a la superficie del suelo. La precipitación puede ser de forma de lluvias, también granizadas o nevadas.
Desde el punto de vista de la ingeniería hidrológica, la precipitación es la primera fuente de agua de la superficie terrestre y sus mediciones y análisis forman a partir de estudios conscientemente del uso y el control del agua. Métodos de lluvia y escorrentía. El promedio aritmético consiste en detener el promedio aritmético de las alturas de precipitaciones registradas en las estaciones localizadas dentro de la zona. Se puede calcular la precipitación media de la zona o cuenca, que es igual a 1 sobre el número de estaciones dentro de la cuenca y la sumatoria de precipitaciones de las estaciones que existen. La precisión de este criterio depende de la cantidad de estaciones disponibles, de la forma como están localizadas y la distribución de la lluvia estudiada. Es el método más sencillo y da muy buenos resultados, siempre y cuando estos existan los pluviógrafos existan de mayor cantidad. Y el polígono de Taylor, en cambio, se necesita la localización de las zonas de las estaciones bajo estudios, ya que para su aplicación se requiere delimitar la zona de influencia de cada estación dentro del conjunto de estaciones. Como se puede observar, tenemos una cuenca delimitada, la zona de estudio, perdón, delimitada con los puntos de estaciones, y de ahí se forma lo que es la triangulación. Las isoyetas se necesita de un plano de isoyetas de la precipitación registrada en las diversas estaciones de la zona de estudio. Las isoyetas, en cambio, son curvas que unen puntos al igual de la precipitación. Este método es el más exacto, pero requiere de un cierto criterio para trazar un plano de isoyetas. Se puede decir que la precipitación es de tipo orográfico. Las isoyetas tendrán a seguir una configuración parecida a las curvas de nivel. Entre mayor sea el número de estaciones dentro de la zona de estudio, mayor será la aproximación con la cual se trace el plano de isoyetas. La escorrentía, en cambio, es un componente del ciclo hidrológico y se define como el agua proveniente de la precipitación, que circula sobre o bajo la superficie terrestre y que llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca o la estación de aforo. Se analiza un corte esquemático de la superficie terrestre y se tiene que la precipitación cuando llega a la superficie se comporta de las siguientes maneras. Una parte de la precipitación se infiltra, ya sea en el suelo. Otra parte de la precipitación tiende a escurrir sobre la superficie terrestre en la precipitación que ocasiona escurrimiento, que se llama altura de precipitación en exceso, que está, es decir, está en las calles, y otra pequeña proporción se pierde. Los hitogramas o hidrogramas. Un histograma es un gráfico de forma escalonada, como un histograma. Se representa la variación de la intensidad en el tiempo, o sea, en milímetros sobre hora, como tenemos aquí. Y de la tormenta en el transcurso de la misma expresada en minutos u horas, o sea, en el tiempo como tenemos aquí. Mediante el histograma es muy fácil decir ahora la precipitación que adquirió su máxima intensidad, a la cual fue el valor de esta. Tenemos que la intensidad es igual a la precipitación sobre tiempo y se puede ver cuál es la máxima precipitación o intensidad. El histograma es de una corriente en la que se representa la gráfica de las variaciones del caudal con respecto al tiempo. Tenemos aquí el caudal y el tiempo. Y son arregladas en orden cronológico en un lugar dado de la corriente.
Es muy raro que el hidrograma presente un caudal sostenido y muy marcado. En la práctica de la forma irregular de la cuenca, la heterogeneidad espacial y temporal de la lluvia, la influencia de infiltraciones, etc. Estos conducen a hidrogramas de uno o muchos picos. Aquí tenemos un hidrograma de un solo pico. Y también existen caudales de muchos picos, no sé, podría ser así. Y eso ha sido todo, tenemos aquí lo que es la bibliografía.